Las experiencias con respecto a ella también fue un contacto, digamos, multidimensional con respecto a una experiencia que se tuvo en el avión viniendo de Bariloche, que vendría a ser el sur de Argentina, y que sentía interiormente en una experiencia muy fuerte, con un contacto que se tuvo también con seres pequeños, donde se me decía que el ser humano podría ser una bomba atómica a nivel psíquico si todos se pusieran de acuerdo negativamente, pero podríamos cambiar hasta el mismo ambiente en donde vivimos si todos nos pusiéramos positivamente. O sea, podíamos cambiar hasta los tornados, huracanes y los tsunamis, y lo podíamos decir, hasta ahí llegaron, porque tenemos el poder, porque estamos aprendiendo, porque somos pequeños dioses y estamos aprendiendo de nuestros poderes. ¿Qué sería si tuviéramos que ascender y todavía no manejaríamos nuestros poderes, ¿no? Todos los líos que haríamos, ¿no? Por eso nos traen al kinder, para practicar un poquito estas cosas muchas veces caprichosas que hacemos los niños espirituales. Ella en el avión, yo sentía que en el avión iba a tener un contacto con ella, pero no sabía si realmente era mi madre o era un objeto que iba a venir de afuera del avión. Cuando sentía muy fuerte, estaba acompañado por unos seres y ellos me iban transmitiendo y me decían que iba a venir una persona que me iba a decir algo muy importante. Entonces yo miraba hacia la puerta de embarque, a dónde estaba esa persona, y yo sentía que podía ser cualquiera, pero me decían que era algo importante. Y apareció una persona que se había criado conmigo, hoy un empresario, de casa a casa, y cuando lo veo venir como si fuera... como si estuviera, como si me lo hubieran puesto ahí, ¿no? Y venía directamente caminando con su carrito y su maleta hacia mi persona, y yo estaba en la cola de embarque y yo lo veía que venía directamente como si lo hubieran agarrado, lo hubieran traído hasta mí. Entonces yo cuando lo veo le digo, Carlos, ¿qué haces acá? Y me mira así y me dice, Armando. Mi primer nombre es Armando. No es que me lo saqué por una cosa y por la otra, pero ahora les comento por qué el nombre, también lo vamos a comentar. Y en ese momento le digo, mirá, yo estoy con el tema extraterrestre, bueno, no me digas, sí, vos qué estás haciendo, bueno, yo estoy con fibra óptica, bueno, estaba con todo ese tema. Y yo le comenté mi experiencia y me dice, yo también tuve experiencias, inclusive con Cristo se me apareció en tal lugar. Pero qué bárbaro. Y yo puedo ver a los muertos, me decía. No me digas. ¿Y cómo nunca me dijiste? ¿Y por qué? Imagínate, pensarían que estoy loco, me decía él. Digo, pero qué importante. Entonces cuando estuvimos, yo tenía el número 7 y él tenía el número 8 en el avión. Cuando llegamos, tan casual, ¿no? Entonces yo estaba con mi cámara y miraba hacia afuera pensando que era un objeto que iba a venir de afuera y que yo iba a fotografiarlo, ¿no? Entonces yo miraba hacia el costado y él me comentaba que él tenía mucha relación importante como familia con mi mamá y conmigo, y él era vecino mío. Entonces en ese momento él me dice, Armando, ¿qué? ¿Está tu mamá acá? O sea, el potencial que yo traía con la experiencia de contacto en el lago Yao Yao, allí en Bariloche, lo tenía aquí presente. Era una energía tan potente que podía hacer ver a las personas que estaban al lado mío. Era como un potenciador que tenía. Por eso lo que se me dio por un regalo también, de alguna manera, para que sepan que mi madre hoy es un ángel y está al lado mío, y para que cada uno de ustedes sepa que el desencarnar de muchos se ponen también como guardianes espirituales, y ese guardián espiritual que me dieron, que es ella, es justamente una especie de fuerza más para que yo pueda seguir mi camino, porque en este camino se necesitan custodios al lado de las personas porque el camino
del Cristo, el camino crístico, es un camino muy fuerte y no es fácil, como decía bien nuestro amigo Joaquín. Y justamente estos guardianes nos fortalecen espiritualmente para que sigamos a pesar de las pruebas. Y así fue, bueno, y tuve esta gratitud y se las invito a ustedes y se las participo a ustedes. Esto es el Cerro Leones en Bariloche. El Cerro Leones en Bariloche, si ustedes pueden observar, hay una puerta dimensional que está grabado en el cerro. Cuando luego tuvimos ese contacto justamente con estos seres pequeños que inclusive eran como proyecciones, nosotros podíamos pasar las manos ahí y ellos nos iban diciendo cosas. Inclusive yo he preguntado mucho por mi hijo, por la salud de mi hijo, porque también la preparación empezó, digamos, con la salud de mi hijo. Entonces, este tema lo voy haciendo así por parte para que más o menos vayan entendiendo cuál es la idea de la relación que me une a esta preparación o a este camino de Latinoamérica. Cuando nos sentamos ahí en la puerta muchas experiencias de seres que salían de la puerta según el dueño de este lugar. Cuando llegamos, el paisaje estaba como caído, como que no había vida ahí en ese lugar. Todo parecía, pero estaba muy bajo. Era como que no tenía movimiento. Entonces, en ese momento íbamos recibiendo que había que activar una piedra. Entonces, yo me siento ahí en una de estas piedrecitas y nos sentamos todos, ¿no? Y empezamos a mantrarizar un mantra que dijo una chica, vamos a mantrarizar el soy. Entonces empezamos a mantrarizar soy, ¿no? Entonces en ese momento una voz me dice, abre tus ojos. Entonces yo abro los ojos. Cuando abrí los ojos, veo que estábamos mantrarizando y sale como un perro negro detrás de una roca, ¿no? Un perro negro sale corriendo y un ave. Cuando sale corriendo el perro negro, el ave cruza y me marca una cruz ahí. Y yo veo en esa roca, y cuando empiezo a mirar la roca empezaba a ser energéticamente, se empezaba a mover, y yo hacía con mis ojos, digo, se está moviendo la roca, no puede ser, ¿no? O sea, estaba viendo algo diferente. Y en ese momento pregunto, ¿y eso? El corazón me dice. ¿Corazón? Entonces, cuando veo el corazón, ese era el corazón del lugar, empiezo a mirar de punta a punta y era toda una persona acostada, con sus hombros, sus manos y su corazón. Y cuando veo sus pies, eran todos los pinos, estaban todos quemados. Porque se había trabado la zona, nosotros estábamos ahí para destrabarla y para que energéticamente empiece a funcionar de nuevo, porque estaba trabada la zona, espiritualmente. Cuando yo empiezo a recibir estas confirmaciones, salimos de ahí, de este lugar, las aves se me ponen arriba mío en B, unas aves azules, y flotaban una al lado de la otra, y me hacían así, en B, y después se iban, todas en B. Los animales nos miraban a nosotros como diciendo, por fin. Porque los caballos nos miraban así, por fin lo hicieron, ¿no? Como que tenemos que despertar ciertas señales que nos está dando la naturaleza. Y estas fueron las primeras preparaciones. Le voy a comentar, esto fue Cabiahue, uno de los lugares más importantes que me relaciona justamente con la entrada de la energía crística y con el anciano de los días, que es lo que se nos decía espiritualmente, qué iba a pasar antes que llegue el 2012, iba a haber una preparación, y justamente esta preparación se venía dando en este lugar porque fuimos invitados. Nosotros
Estábamos con un grupo de personas que no fueron grupos ramas, sino grupos que alternativamente se iban dando y que nos iban enviando, porque también nos envían personas y las personas no saben que son enviadas. Entonces tenemos que saber eso, saber por qué se nos envían las personas, quiénes son las personas que vienen a nosotros y cuál es la función para esa persona y para el grupo o para la familia. Entonces, ustedes fíjense los elementos que hay aquí, ¿no? Aquí se pueden observar, acá hay una cruz. Si pueden observar, hay ojitos, acá hay un tridente, Podemos observar muchas caritas, acá tenemos otro tridente. Cuando estaba durmiendo, yo tengo muchos sueños reiterativos, en los sueños recibo muchas experiencias de vidas pasadas, he recibido, y premoniciones, o he recibido experiencias, digamos, con personas que me he tenido que relacionar en la vida real que vemos aquí, ¿no? O aparentemente real. Y una de las experiencias que tuve fue con una mapuche indígena que se me pone frente a mi cara y yo me despierto, ¿no? Y era muy arrugadita. Llego a Cabiahue, la conozco a la indígena mapuche, porque sentía que tenía que contactar con esa indígena, con esa antigüedad, ¿no? Lo que contacté fue con la antigüedad de ella. Era una mujer de 40 años, era joven, pero apenas estuvimos indagando por allí, nos vimos, y cuando nos vimos, ella nos miró y nos dijo: ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Y nosotros, no, somos ambientalistas, somos gente que queremos... No, ¿qué vienen a hacer aquí? Bueno, te vamos a comentar, mira, vinimos por un tema de contacto, bla, bla, bla. Ah, bueno, vengan que tengo algo preparado para ustedes. Ya era como que estaba todo bien, y nos dio un lugar donde residir en el sur de Argentina, y todo a confort, o sea que estaba todo preparado. Y empezamos a charlar y le dijimos: vamos a hacer una meditación, hagamos una meditación. Entonces meditamos. Cuando salimos de la meditación, ella me mira y me dice: yo te conozco a vos. Y yo la miraba y decía: sí, yo también, pero no me quiero equivocar, eres la anciana de mis sueños. Y ella me dijo, y yo le dije: ¿de dónde me conoces? De un sueño. No podía ser, yo no podía creer que ella me estaba reconociendo de un sueño. Entonces yo le pregunté cómo era su sueño, y ella me dijo: adelante venía el maestro, atrás del maestro venías vos asomándote, y atrás tuyo viene mucha gente. Eso me quedó muy fuerte en Neuquén, en Argentina. Y si es por el maestro, bueno, pues que venga la gente. Pero yo no podía saber en un principio qué era lo que venía con el maestro y qué era lo que venía con la gente, porque cada uno es un maestro y cada uno tiene el maestro dentro de uno, porque estamos vibrando en él, aquí. Entonces, al principio no fue fácil, porque se nos preparó muy fuertemente en la familia. Las familias a mí me han dejado por este tema, han tenido vergüenzas, me han criticado también. Hemos sido avasallados en televisión y de alguna forma todas fueron preparaciones, porque realmente se ve el valor de una persona cuando es un verdadero guerrero y es fiel al mensaje, y ese es el mensajero, el que realmente ama a la humanidad más allá de esta humanidad, porque es el que da y es el que no pide nada a cambio. Y eso es lo verdadero, es lo que debemos hacer. Entonces me fortaleció. Imagínense, cuando llega el momento de ver esta imagen, estábamos meditando y viene un águila blanca y se posa arriba mío, una águila etérea, que todo el grupo lo estaba viendo, y yo digo: estoy sintiendo algo lo estoy viendo en una montaña, en un cerro. Es una cruz que se está hundiendo, y esa es una llave
de algo que va a pasar. Esa cruz que está en ese cerro, un día cuando cruzamos con la camioneta, dijimos, paren, 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 esa es la cruz, esa es una llave. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta cómo funciona la naturaleza, me empiezo a dar cuenta cómo funciono yo, cómo funciona la naturaleza del hombre. Y fíjense que a través de los cerros o de la cadena montañosa se conecta a todo el planeta. La cadena montañosa latinoamericana es justamente el tallo cerebral. Y ahora vamos a seguir con esta cosa. Bueno, ahí la tenemos un poquito más la imagen acercada. Y aquí estábamos cumpliendo con uno de los puntos. Cuando llegamos a Cabiahue era como que nos bajaba toda la información. Allí hay un portal, allí hay que trabajar allí. Nos subimos arriba de una montaña y desde ahí podíamos observar absolutamente todo. Pero no solamente eso, sino que venían personas, íbamos a la estación de policía, buenas, ¿qué tal? No, queríamos ver, entonces veíamos el volcán Copahue, lo veíamos que un año anterior había hecho erupción. Y todas las personas, bueno, ¿por qué había hecho erupción? Porque habían dinamitado una parte del volcán para hacer un cable carril para el turismo. Y los mapuches dicen, no toquen el volcán, no toquen esa montaña porque puede pasar cosas, o sea, van a activar algo del volcán, van a activar justamente la energía del volcán, ¿no es cierto? El protector. Y que sí que la tocaron y que justamente empezó a erupcionar el volcán, por eso hay que tener cuidado que se toca. Entonces estábamos pidiendo de corazón, no solamente eso, sino que antes de llegar ahí habíamos recibido símbolos, que ahora se los voy a mostrar, habíamos recibido símbolos. Cuando llegamos al costado del volcán, porque la camioneta era como que llegamos ahí, mira, no podemos pasar, bajemos acá. Ya era intuitivo, bajemos, ya estábamos como guiados, ¿no? Y cada persona había ido ahí a recorrer el volcán, a ver piedritas y qué sé yo. Una recibió un chupete, ¿no? Había encontrado un chupete que estaba ahí. La otra recibió un resorte. La otra recibió otra cosa. Y todos vinimos así, mira lo que encontré, y el otro, mira lo que encontré, mira lo que empezar. Todos estábamos con cosas en nuestras manos, ¿no? Con símbolos en nuestras manos. Y ahora después les muestro los símbolos. Entonces, luego de hacer el pedido, en cada punto que se nos iba indicando, empezó, desde el volcán, se empezó a ver unas nubes que salían y empecé a fotografiar. En la medida que nosotros avanzábamos con la camioneta, lo empecé a fotografiar. La nube se iba haciendo cada vez más grande, parecía la nube de Marcahuasi, muy parecida a esa nube. Ahí está José Osorio de República Dominicana, amigo de Rubén, que ya lo conocen. Bueno, son todos amigos, porque no encontramos, ¿no? Como Elvis, mucha gente de aquí de Puerto Rico. Y el por qué, ¿no? Entonces iba fotografiando y la nube iba como rodeando todo el costado de las laderas montañosas y yo seguía fotografiando y se empezaba a hacer como toda una cosa que iba envolviendo al pueblo. Inclusive el pueblo tenía, según la mapuche, nos decían que había mucha violencia, que había gente que se mataba, que hacía esto, que hacía el otro. Entonces empecé a darme cuenta de que nosotros habíamos ido a tocar puntos neurálgicos de acupuntura para hacer un Merkaba, que es lo que se llama, o digamos elevar el estado de conciencia a través de una participación superior, no solamente porque por el hombre mismo. Nosotros participamos universalmente, nosotros trabajamos con el universo para digamos, ayudar a la Tierra. O sea, no podemos hacer nada por nosotros, tenemos que pedir siempre autorización para poder saber dónde se nos indica. Yo he hecho cosas,
o de repente he vuelto nuevamente al lugar donde se me decía y no era la misma energía. Cuando nosotros tenemos encuentros o contactos espirituales, tienen que ser guiados por estos seres, porque ellos son los que van a dar los momentos y los tiempos donde se van a abrir las llaves para poder ingresar, si no, no. Y la naturaleza se tiene que abrir también. Entonces seguíamos con la experiencia. Fíjense cómo se empezó a todo el pueblo. Ahí terminamos el ciclo de todos los puntos donde se nos decía. Y todo el pueblo quedó rodeado de esta cosa, ¿no? Como esta bruma. Y, a ver, vamos para atrás. Bueno, y así quedó la imagen de Cabiagua. En este lugar, ahora le vamos a mostrar algunos símbolos, se los vamos a hacer ver. Y justamente fue en el año 95 cuando les voy a hacer un salto de imagen, uniendo lo que pasó en Chilca, en Perú, enfrente de la playa de Chilca, enfrente del Pacífico. Ahí había casi 350 personas, en donde yo estaba sentado en uno de los lugares y justamente luego de ver esta esfera que me seguía, ¿no es cierto?, que me había invitado. Entonces cuando llego a Chilca, yo parecía un turista porque realmente no sabía a qué me habían invitado. Aquí estoy, y yo de repente en un momento estaba sentado meditando con una gente de Uruguay y miro así y empiezo a ver 3 objetos que se dirigían, que estaban flotando en unos morros de arena, y Rafael, que estaba al lado mío, me decía, mira esos objetos, esas piedras que se mueven. Le digo, ya lo estoy mirando, Rafael, ya lo estoy viendo. Y en un momento, cuando estoy viendo, una voz me atraviesa aquí y me dice, te estamos observando. O sea, wow, nunca había recibido un tema telepático tan contundente, y aparte ellos no se van con cuenta. O sea, son bien, ¿no? Cuidadito. Mira que estamos observando. Y es así. A partir de ese momento se reciben psicografías en donde se dicen, todos los que vinieron aquí han sido preparados para lo que se supone de ustedes, para que han venido, ¿no? Y en ese momento yo dije, bueno, deben de ser todos estos. Yo la verdad que aquí estoy, pero no sabía que también estaba tan involucrado en el tema. Wow, si lo estaba. Cuando volví a mi casa luego de esta experiencia, Alex estaba enfermando. O sea, él tenía un añito y Alex empezó a enfermar y empezó a quedar ciego de un ojo, y luego empieza a quedar ciego del segundo ojo. A los 3 años y medio, o sea, tuvimos una suerte muy fuerte con respecto a esta preparación, porque fue toda la familia, mi esposa, había muchas cosas que teníamos que decirle con respecto a su ceguera, que no iba a poder ver más, y entonces todos esos procesos de que él no nos iba a poder ver, también a él, digamos, se sintió como que no iba a poderlos ver, no iba a poder ver más físicamente a sus padres. De repente, bueno, él jugaba ya a ser ciego, antes de ser ciego. Entonces hay muchas cosas que empecé a darme cuenta por qué Alex, un ser en donde si bien viene a este mundo a participar y ayudar a sus padres a ascender espiritualmente, me di cuenta que la ceguera de mi hijo fue un espejo para yo darme cuenta lo que tengo que ver de aquí, pero no de aquí, simplemente de aquí, de mi corazón. Y fue un trabajo, porque no es fácil no mirar muchas veces hacia afuera. Y Alex, a los 3 años y medio luego de haber quedado ciego, le pregunta a la madre, mamá, ¿quién es Jesús?
Y la madre dijo, Jesús, uno de tus amigos, se llama Jesús, Marcos y Ángel, con una señora que había adoptado 3 niños. Y le dijo, no, ese Jesús no, mamá, el Jesús que viene todas las noches a cuidarme de mis pies. Esa fue la segunda aparición de Cristo en casa. Y Alex, una vez llegado de una experiencia, le preguntó, hijo, ¿quiénes crees que somos nosotros? A ángeles, papá, como pequeños dioses que vienen a ayudar al universo. Y mucho más, y mucho más. Entonces, esta fue la preparación. Ellos ya sabían que iba a encarnar Alex 6 meses antes de que mi esposa quede embarazada. Ellos ya sabían. Y habíamos recibido mucho antes de que él encarne. Y esta encarnación de Alex, muchos preguntan, ¿por qué nació ciego? ¿Por qué se quedó ciego a los 3 años y medio? Porque posiblemente Alex pueda hacer o pueda donar, digamos espiritualmente, el haber entrado a esta tierra por una preparación rápida y superior para hacer un salto. Porque puede pasar esa donación espiritual para hacer un salto cuántico a nivel espiritual. Aunque muchos digan, qué fuerte. Sí, claro que sí es fuerte. Inclusive para él hoy, a los 17 años. Hoy ya tiene 17 años, pero Alex rompe todas las marcas. A pesar de que él dice, papá, no puedo ver, me gustaría ser como los demás chicos que pueden ver, pero yo le digo, a los grandes seres se lo preparan con grandes pruebas, y a vos se te preparó con una gran prueba porque sos un gran ser y estás rompiendo todas las marcas. Sabe piano, sabe guitarra, canta, él mismo formó un grupo, o sea, y es 10 en todo. En los colegios de videntes, no de no videntes o de ciegos. Él es 10 en todo. Él tiene una capacidad que ya la tenía antes de ser ciego. Entonces, cada vez que lo veo, entonces, ¿cómo uno mismo que tiene todo, cómo no poder avanzar ante tanta negación? ¿Cómo no voy a poder avanzar personalmente cuando ustedes están ahí? ¿Cómo no voy a poder avanzar si realmente tengo que agradecer a las personas que están del otro lado, a las personas que nos conocen, diciendo siempre adelante, seguí, adelante, a pesar de las pruebas hay que seguir, porque ese es el verdadero fundamento. Esos son los valientes. Y aquí estábamos justamente en estas, cuando salgo de Chilca, de Perú, empiezan todas las cosas. Es como que me llaman por teléfono, Mario, mira, tenemos una reunión en el Uritorco, allí donde está la ciudad intraterrena de Erx, en Argentina, Capilla del Monte. Entonces fuimos a Capilla del Monte, tuve la experiencia con la ciudad intraterrena y entrando en puertas dimensionales recibimos sincronizadores. Se recibieron sincronizadores que se pueden, o sea, los que recibí en ese momento, todos en una puerta dimensional, podíamos vernos y teníamos luces aquí. Teníamos luces aquí, 2 luces aquí. Y estos sincronizadores nos equilibraban espiritualmente. No nos podíamos poner nerviosos por nada porque era como que nos agarraban con gancho de aquí de los hombros y como que nos tiraban. Estos sincronizadores nos equilibraban. Ahora, usted dice, no, pero fue negativo. No, fue muy positivo porque llegó un momento que uno terminó quedando un poco en silencio, más en silencio, más en silencio. ¿Por qué? Porque los sincronizadores lo que hacen es equilibrar la energía espiritual o digamos energética del cuerpo, del organismo, existencial de un organismo, y lo que hace es ir equilibrando. Lo mismo que los cristales de cesio que se reciben, o sea, tienen múltiples funciones, obviamente están integrados también para tener una relación, digamos, extraterrestre, ¿no? Es un decodificador extraterrestre. Bueno, empezó todo este orden, ¿no? Me empezaron a llevar de un lado para el otro hasta que yo mismo empecé a funcionar solo y empecé a hacer grupos en el sur de Argentina, en el norte. Bueno, se empezaron a dar ciertas preparaciones, digamos, como para empezar a relacionarnos con experiencias mayores.
Aquí tienen un sincronizador que está entrando. Esta es una persona de espalda. Este sincronizador está entrando dentro de la persona o está saliendo. Y es como que en la Tierra existen elementos, si nosotros los activamos positivamente, existen elementos que entran dentro de nosotros, nos equilibran, salen de nosotros. Y este es un monitor que estaba en medio de la oscuridad. Esto fue sacado en medio de la oscuridad. Este es un monitor. Nosotros no lo vimos, salió en la fotografía.